A ver, la radiación es una fuerza invisible. Y para entender el riesgo que de verdad representa, las opiniones se quedan cortas. Lo que realmente necesitamos son números. Por suerte, la biomatemática nos da las herramientas precisas para traducir esa incertidumbre en datos concretos, y que todos podamos entender. Esa es exactamente la pregunta del millón que vamos a responder hoy. ¿Cómo pasamos de una simple preocupación a una cuantificación real? Bueno, para lograrlo, vamos a construir juntos un pequeño pero muy poderoso kit de herramientas de cálculo. Ese es nuestro plan. Primero vamos a plantear un caso de estudio real para entender el problema. Después vamos a ir sacando una por una 3 herramientas para analizarlo: el riesgo relativo, el exceso de riesgo y el riesgo absoluto. Y al final, claro, vamos a unir todas las piezas para tener el panorama completo. Muy bien, vamos a meternos de lleno en un escenario práctico. Pensemos en el personal de radiología de un hospital. Son profesionales que, están expuestos a la radiación como parte de su trabajo diario. Y aquí están los datos que nos interesan. En este grupo de técnicos se observaron 45 casos de cáncer de tiroides. El dato clave aquí es que, según las estadísticas para una población similar, pero sin esa exposición laboral, solo se esperaban 15 casos. La pregunta salta a la vista, ¿no? ¿Están estos técnicos en un riesgo mayor? Para saberlo, necesitamos nuestra primera herramienta. Nuestra primera herramienta se llama riesgo relativo o RR para abreviar. Su función es responder una pregunta muy directa. ¿Cuánto más probable es que algo suceda en un grupo que está expuesto en comparación con uno que no lo está? La definición suena formal, pero la idea es simple. Es una comparación, una división. La fórmula es súper intuitiva. Vamos a dividir el número de casos que realmente vimos, los casos observados, entre el número de casos que la estadística nos decía que iban a ocurrir, o sea, los casos esperados. Y el proceso es muy metódico. Son solo 3 pasitos. Primero, agarramos los datos que nos da el problema. Segundo, los metemos en la fórmula. Y tercero, que es el paso más importante de todos, entender qué diablos significa el número que obtuvimos. Perfecto. Vamos con el paso 1. Identificamos nuestros datos. Los casos observados, que vamos a llamar COPS, son 45. Y los casos esperados, o CESP, son 15. Ya está. Tenemos las 2 piezas que necesitamos para el cálculo. Ahora, el paso 2. Aplicamos la fórmula. Es tan simple como dividir los 45 casos que vimos entre los 15 que esperábamos. Esta división, en esencia, nos va a decir cuántas veces cabe el número de abajo en el de arriba. Y al hacer la operación, 45 dividido entre 15, pues la respuesta es exactamente 3. ¡3! Nuestro riesgo relativo es 3.0. Es un número limpio, pero su verdadero poder está en lo que significa. Y aquí está la interpretación, que es lo crucial. Un RR de 3.0 no es solo un número, es una afirmación súper potente. Significa que el riesgo para este grupo no es un poquito más alto, es el triple. Tienen 3 veces más probabilidad de desarrollar la enfermedad. Excelente. Ya sabemos qué tan probable es el riesgo. Ahora, con nuestra segunda herramienta, el exceso de riesgo, o ER, vamos a responder otra pregunta. De todos los casos que vimos, ¿cuántos podemos decir que son por culpa de la exposición? La pregunta ahora es más específica. De esos 45 casos que se detectaron, ¿cuántos son extra? O sea, ¿cuántos están por encima de lo que se considera normal y por lo tanto podríamos pensar que están ligados a la radiación del trabajo? Para esto, la matemática es todavía más directa. Es una simple resta. Tomamos el total de los 45 casos que se vieron y le quitamos los 15 que, de todas formas, estadísticamente iban a pasar. Lo que nos queda es, el exceso, el número de casos que se salen de la norma. Y el resultado de restarle 15 a 45 es 30. Nuestro exceso de riesgo es de 30 casos. Esto es increíblemente revelador. Nos dice que de todo un grupo de personas enfermas, podemos estimar que 30 de ellas desarrollaron el cáncer como consecuencia directa de su trabajo. Los otros 15 casos se consideran el riesgo de fondo, el que existe para cualquier persona. Muy bien, llegamos a la tercera y última herramienta de nuestro kit, el riesgo absoluto, o RA. Esta es la más precisa de todas, porque nos va a conectar el riesgo directamente con la cantidad de radiación recibida, o sea, con la dosis. Para calcular esto, necesitamos un escenario nuevo con más información. Imaginemos un estudio con 5,000 trabajadores. Se sabe que cada uno recibió una dosis acumulada de 0.2 sieverts SB y que en este grupazo se detectaron 25 casos de leucemia por encima de lo que se esperaba.
Lo interesante de esta fórmula es cómo conecta todo. El riesgo absoluto lo calculamos dividiendo los casos en exceso, que son 25, entre el resultado de multiplicar la población total por la dosis. Es clave que primero resolvamos esa operación en el paréntesis de abajo, en el denominador. Vamos por partes. Empecemos por abajo. 5.000 trabajadores por 0.2 sieverts. Un pequeño truco matemático. Multiplicar por 0.2 es lo mismo que dividir entre 5. Entonces, 5.000 entre 5 nos da 1.000. Y la unidad es curiosa, persona sievert. Piénsenlo como la dosis colectiva, la suma de la dosis que recibió todo el grupo. Con el denominador ya resuelto, la división se ve mucho más sencilla. Ahora es 25 dividido entre 1000. Para dividir entre 1000 sin calculadora, solo hay que mover el punto decimal 3 lugares a la izquierda. En el 25, el punto está al final, como si fuera 25.0. Lo movemos, 1, 2, 3, y nos queda 0.025. Este número, 0.025, es el riesgo por persona y por sievert. Pero para que se entienda mejor, lo pasamos a porcentaje. ¿Cómo? Multiplicándolo por 100, o lo que es lo mismo, moviendo el punto decimal 2 lugares a la derecha. El resultado es 2.5%. Esto nos dice algo increíblemente útil. Por cada sievert de dosis, la probabilidad adicional de desarrollar leucemia aumenta en un 2.5%. ¡Perfecto! Hemos completado nuestro kit de herramientas. Cada una nos da una pieza del rompecabezas y juntas nos pintan un cuadro muy claro del riesgo. Hagamos un último resumen para que quede todo atado. Aquí lo tenemos todo en una tabla. El riesgo relativo nos respondió ¿qué tan probable? Y la respuesta fue 3 veces más riesgo. El exceso de riesgo nos preguntó cuántos casos extra y vimos que eran 30 casos adicionales. Y finalmente, el riesgo absoluto contestó cuál es la probabilidad por dosis, que resultó ser un 2.5% por cada sievert. 3 preguntas, 3 herramientas, 3 respuestas claras. Y este es el punto final, el más importante. Hemos aprendido a transformar datos que parecen complejos en cifras que cualquiera puede entender. Pero el verdadero desafío empieza ahora. La pregunta final no es de cálculo, es de acción. ¿Cómo usamos este conocimiento para crear protocolos más seguros, para ajustar los límites de exposición y al final del día, para proteger vidas? Es ahí donde estos números demuestran su verdadero valor.